Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal TIC Experimento. Siempre he querido tener una fuente de alimentación portátil que no necesitara de ser conectada a la toma de corriente, sino que pudiera llevarla por ahí sin problema y aún es más, que fuera regulable. Supongo que hay ya hechas comerciales que podemos comprar, pero realmente es muy difícil que nos podamos hacer nosotros una fuente de alimentación portátil. Bueno, pues en este vídeo voy a fabricar una, así que quédate porque comenzamos. El primer componente son las baterías, porque es lo que va a suplir la alimentación externa, así que las baterías 18 y 50 es la mejor opción. ¿Por qué? Porque más o menos son unos 4 voltios y tienen, bueno, potencia de sobra, o sea, son capaces de generar mucha corriente eléctrica. En este caso no lo vamos a necesitar, pero lo mejor también es que son recargables. Vamos a ver qué tensión tenemos a la salida de este adaptador. Bueno, adaptador, esta base de baterías que están en serie, se suman 4 y 4, 8, pues son los voltios que tenemos a la salida. Este es un voltímetro muy básico, tiene 3 hilos y hay que saber conectarlo. Es importante tener voltímetro porque una fuente de alimentación tiene que tener uno. Rojo y negro, alimentación, que puede alimentarse entre 4,5 y 30 voltios creo, y el blanco es lo que testea, lo que da en lectura. Así que si cogemos el rojo y el blanco, puenteamos y bueno, pues sabemos lo que nos da, en este caso los 8 voltios. Esto es un step up. Inicialmente, bueno, pues la verdad ha sido un pequeño error este circuito, aunque luego lo vamos a subsanar este error, pero no os preocupéis, la fuente va a funcionar. Así que el step up o es un regulador o aumentador de tensión, lo que hace es desde una tensión de entrada podemos subirlas hasta más o menos unos 27 voltios. En este caso tenemos 8 voltios de entrada y podemos jugar hasta esos 27 voltios. En un principio, bueno, no había caído en eso, pensaba que también podíamos bajar de esos 8 voltios, pero no, esa es la barrera. Así que lo que estoy es acoplando todos los componentes electrónicos encima de esta base de las baterías y empezar a soldar. El step up o el step down es un circuito que tiene una entrada y una salida, una entrada positivo y negativo y una salida positivo y negativo. Para que la fuente de alimentación tenga un interruptor, o sea que podamos encenderla y apagarla cuando no estemos usándola, voy a intercalar en el positivo un pequeño interruptor y ya está, no tiene más secreto. Ahora es simplemente de las baterías a la entrada del step up y a la salida pondremos un cablecito que será el que ya tenga la salida. El circuito es bien sencillo y de todos modos os lo dejaré en la descripción del vídeo también por si queréis echarle un ojo y replicarlo vosotros en casa. Y esa es la salida, como he dicho. Ahí estaba dando la lectura y eso es lo que va a arrojar por estos dos cables. Pero bueno, hasta este momento no me había dado cuenta que estamos ante un step up. Lo dicho, parte de esos 8 voltios más o menos de entrada. Ahora es cuando me voy a dar cuenta porque el potenciómetro este lo empiezo a girar y veo que aumenta el voltaje. Hasta ahí todo bien, mira, 27,8 voltios, perfecto, venga, vamos a bajar. Yo quería conseguir unos 3 voltios, 2 voltios y medio, pero veo que no baja más, que se queda ahí en esos 7,9, 8 voltios. Bueno, Pues sí, compañeros, a estas alturas del vídeo estuve a punto de tirar la toalla porque mi step up, mi aumentador de voltaje que he usado me permitía desde el voltaje inicial de los 8 voltios hasta los 27 que era su máximo, pero no podía bajar de esos 8 voltios. Hay placas que son step up y step down, todo en una misma placa, pero yo solo tenía ese step up, pero también tenía un step down. Entonces dije, igual fusionándolos consigo generar ese recorrido, digamos, desde los 27 máximos hasta, vamos a intentar 2,5, bueno, yo creo que lo vamos a conseguir. Quédate porque lo que viene a continuación es una remontada en mi proyecto que al final tiene final feliz. Aquí tenemos el step
down junto al step down. Ese es el que he puesto antes y este es el que va a conseguir teóricamente bajar de esos 8 voltios. Así que, bueno, tengo que volver a hacer el circuito, como quien dice, de cero. Vamos a desoldar todos los hilos o cables que habían soldados a la placa, al interruptor, al voltímetro. Bueno, tengo que deshacerlo del todo. De hecho, tengo que quitar hasta la silicona caliente que tenía pegado todos los componentes a la base de las baterías. Así que quito las baterías y lo mejor que tiene la silicona caliente, si no lo sabíais, es que con alcohol sanitario sale, pero vamos, que se despega sola. Así que bueno, no tengáis miedo en usar este tipo de pegamento, porque en caso de error, como me ha pasado a mí, con un poquito de alcohol sale y podemos volver a empezar. Vale, ahí estoy acomodando el step up, step down, el voltímetro de nuevo, el interruptor. Por suerte cabe perfecto, de hecho queda bastante bonito. Ahora es cablear. Vale, de las baterías lo primero que voy a hacer es colocarlo o soldarlo a la entrada del step up, o sea, del elevador de tensión. De la salida del elevador de tensión lo llevaré a la entrada del reductor de tensión y ya de ahí lo sacaré hacia afuera y bueno, hacia, digamos, el cable blanco que hace la lectura del voltímetro. Bueno, lo dicho, en la descripción del vídeo dejo el esquema del prototipo bueno, no del malo. El malo no valía para, bueno, sí que valía, pero este es mejor. Vale, encendemos 7,84 voltios. Me equivoqué con el cable blanco y lo soldé a la entrada del step down y es a la salida, así que lo desueldo, lo sueldo y ahora sí, ahora ya tiene que dar bien la lectura. Y estos son los cables de salida de la fuente de alimentación. Madre mía, ya os digo que este proyecto lo he hecho como me venía, o sea, no ha sido ni planeado ni siquiera pensado, ha sido voy a hacerlo y he empezado a coger materiales electrónicos, los he empezado a unir unos con otros y al final ha pasado lo que ha pasado. He cometido un montón de errores, pero por suerte va a salir todo bien. Así que bueno, pues vamos a cruzar los dedos y encendemos 26,8 voltios, aumentador y reductor de tensión, y vamos a comenzar a jugar con los potenciómetros para ver si conseguimos ese abanico de tensiones que busco, más o menos entre 3 y 27. Empezamos a disminuir el step up, o sea, el aumentador, y llegamos a esos 7 voltios, más o menos antes llegábamos a 8, o sea que hemos bajado un voltio más. Ahora lo vamos a dejar en su posición final, el step up al máximo, o sea, a todo lo que dé, en este caso 26,8, y ahora con el step down es con el que jugamos, que nos va desde el 1,2 voltios, o sea, una tensión súper bajita, y como máximo los 26,8 voltios. Ahora sí que tenemos la fuente de alimentación regulable con ese abanico súper importante que era bajar de 8 voltios. Pero vamos a medir la salida con un polímetro o un tester a ver si más o menos concuerdan los valores. En nuestra fuente 1,2 voltios, en el tester 1,68. Bien, correcto. Subimos a 10 voltios, 10 por aquí y 10,08. Perfecto, también prácticamente idénticos. Subimos a 20 voltios y en el polímetro nos da 20,1. Bueno, 1,2, perfecto, y máximo 26,8 y 27,2, se va por 200 miliamperios. Realmente es muy precisa, no nos podemos quejar para lo chapucera que es. Vamos a hacer una prueba, vamos a alimentar un diodo LED, por ejemplo, es uno de los usos para, bueno, pues para probar qué color es o qué luminosidad tiene, o bueno, simplemente para testear este diodo LED, que funciona o su rango de voltaje está entre 3 y 3,2. Eso es su voltaje de alimentación ideal, pero vamos a ver si podemos encenderlo por debajo de esos 3 voltios y qué pasa si subimos. Ahí vemos que con 2,2 ya se ilumina, subimos un poco, 2,6, bien, y 3, vale, aquí ya está en su voltaje de trabajo ideal, a 3, 3,2 como he dicho. Vamos a ver si subimos a 3,2, también perfecto, subimos a 5 voltios, sigue iluminando, pero aquí ya teóricamente está sufriendo, de hecho se ha calentado un poquito.
pero subiendo, llegamos a los 11, vale, 11,8 se funde, se ha fundido. En estos momentos tenemos un diodo LED averiado, estropeado, no vale para nada y de hecho bastante caliente. Así que bueno, pues para estas cosas sirve esta pequeña fuente de alimentación. De hecho, para estas y para otras muchísimas más cosas. Pues sí, compañeros, aquí la tenemos, la fuente de alimentación regulable, portátil, con baterías 18650 recargables. Es una chulada, esto es una herramienta de trabajo increíble. No vamos a poder someterla a mucha carga, o sea, no es capaz de generar muchos vatios, mucha potencia, porque, bueno, en sí la intensidad es muy baja. Pero para pequeños circuitos o comprobación de componentes va a venir súper bien, lo dicho, es una herramienta súper útil y lo mejor que lo hemos hecho nosotros y eso es lo que más llena de orgullo a un electrónico, a un artista de la electricidad, el hacer pequeños circuitos que sí, los podemos comprar a lo mejor ya hechos, pero ostras, este lo hemos hecho nosotros, así que ya sabéis, en la descripción del vídeo os dejo los enlaces a los productos y si este os ha gustado, tened presente que estoy pensando una nueva fuente de alimentación mucho más chula que esta, con más potencia y esa realmente es ya para dejarla en el taller y usarla como si fuera nuestra fuente de alimentación principal. Así que un gran like y nos vemos aquí en el canal de Giga Experimentos con un vídeo igual o mejor que este la semana que viene. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.